¿Sí? Bien. Aquí le voy a pedir que abramos lo máximo que podamos la mente, ¿ya? Acá sí hay que dejar de pensar como abogados y empezar a ver las cosas ya como gestores, ¿ya? Bien, hay que tener en cuenta primero el enfoque de desarrollo. ¿Qué cosa es el enfoque de desarrollo? ¿A qué hago referencia cuando estoy hablando del enfoque de desarrollo? Primero, con el enfoque de desarrollo yo quiero generar ¿qué cosa? Un cambio social, ¿ya? ¿En base a qué? Primero, en las personas y en las condiciones de vida de las personas. Cuando hablo de personas, hablo de ¿qué? De capacidades y derechos, obviamente, y deberes también. Y cuando hablo de las condiciones de vida, hablo de cosas materiales. Es decir, yo tengo que generar el cambio primero en lo que somos y hacemos como ciudadanos y luego en lo que tengo. Estas dos cosas van a generar el cambio social, ¿ya? Entonces, ¿qué es un proyecto de desarrollo? Dice, son respuestas de cambio que se ejecutan. O sea, un proyecto de desarrollo, en general, va a obedecer a una coyuntura problemática. Que esta coyuntura problemática, lo que se va a querer hacer es modificarla, cambiarla, darle una respuesta, darle una política, ¿no? Una política pública. Entonces, esta propuesta de cambio no tiene que ser necesariamente algo que ya se esté ejecutando. Una propuesta de cambio es un proyecto de desarrollo. Evidentemente, esto se implementa ¿en dónde? En un contexto social y determinado. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo para solucionar los problemas, un proyecto de desarrollo de impacto socioeconómico en el distrito de Quimbiri, en Cusco, ¿no? Para generar mayor desarrollo económico. Es puntual, estoy atacando un problema del distrito en un contexto determinado y voy a tomar una serie de acciones para solucionar ese problema, para generar ese cambio, ¿no? Ya aquí también se hacen las cosas mal, ¿no? Pero ya después voy a contar unos chismes. Listo. Dice, dichas propuestas deben definir un discurso, ¿no? Evidentemente un discurso que va a ser político, ¿no? Un discurso que permita a los ejecutores interpretar y entender la realidad en la cual desean intervenir y deben estar orientados a beneficiar directa o indirectamente a terceras personas o grupos. Estos beneficiarios, o sea, estas terceras personas, ¿quiénes son? Es la población objetiva de mi proyecto. ¿A quiénes está orientado a solucionar sus problemas? ¿Ya? Entonces, va a obedecer ¿a qué? Primero, a propuestas de cambio que voy a ejecutar, a un discurso y luego a terceras personas. Esos son los tres aspectos que yo tengo que tomar en cuenta cuando estoy hablando de un proyecto de desarrollo, ¿ya? Propuestas de cambio, alternativas de solución, un discurso en base al cual voy a girar, ¿no es cierto? Y voy a basar estas propuestas, y las terceras personas o grupos, es decir, tengo que tener claro para quién estoy haciendo este proyecto, ¿ya? Entonces, esto básicamente es lo que explicaría una definición de proyecto de desarrollo. Luego, este proyecto de desarrollo se va a plantear en una hipótesis de acción. ¿Qué es una hipótesis de acción? Es la evidencia que el proyecto en conjunto es un supuesto que irá verificándose con la puesta en marcha del mismo. Es decir, en cristiano, la hipótesis de acción, ¿qué cosa es? Es el conjunto de acciones que yo voy a hacer para solucionar ese problema. Y tengo tres componentes. Identificación del problema, identifico cuál es el problema, si es social, si es cultural, si es político. Defino qué objetivos tengo, es decir, del problema, qué cosas voy a solucionar, ¿no es cierto? Defino mis objetivos, voy a atacar A, B, C. Y luego, ¿qué hago? Tengo estrategias de acción. Cuando yo tengo identificación del problema, definición de objetivos y estrategias de acción, es decir, ¿qué cosas voy a hacer? Cuando tengo las tres cosas, estoy hablando de una hipótesis de acción. ¿Por qué digo hipótesis? Porque este proyecto va a pasar luego por una evaluación. Es decir, mi proyecto no necesariamente, cuando lo ejecute, ya va a solucionar. Yo estoy planteando una solución. Puede ser que genere la solución del problema y genere desarrollo, por eso es el proyecto de desarrollo, o puede ser que no, que tenga que modificar o reajustar. Por eso hablamos de una hipótesis de acción, ¿ya? ¿En qué ámbito se diseñan los proyectos de desarrollo?
¿Cuándo hago proyectos de desarrollo? Esta pregunta se saltó. Ya, escuchen. ¿Qué gestionan las organizaciones? Entiéndase por organizaciones, primero, de manera más lata. Públicos y privados, empresas, instituciones públicas. ¿Qué hago? Desde la visión de bienes y recursos, tengo recursos naturales y culturales, ¿no es cierto? Y también brindo servicios o espacios, ¿no es cierto? Que pueden ser comunes y pueden ser privados, ¿no es cierto? En los privados tengo, ¿qué cosas? Que son, ¿qué cosa? Individuales, es decir, accedo a ellos por el mercado, compro, ¿no es cierto? Quiero ir a la piscina, pago mi entrada, ¿cierto? Entonces accedo a ellos por el mercado. Mientras que cuando son públicos, el acceso ¿cómo es? Universal, irrestricto e ilimitado, ¿no? Cuando yo pago, se me acaba el producto, ¿qué tengo que hacer? Volver a comprar. Cuando yo pago mi entrada, no puedo quedarme todo el día, tengo un límite de tiempo, ¿no es cierto? Ya. En el caso de los públicos, el acceso es restricto, ilimitado y universal. Universal porque todos, absolutamente todos pueden entrar. Irrestricto porque no se lo puedo negar a nadie. Y luego ilimitado, porque evidentemente no puedo decirle hasta aquí nomás, ¿no es cierto? Es ilimitado. Y cuando son semipúblicos, ¿qué cosa quiere decir que son semipúblicos? Que está focalizado. Por ejemplo, lo que era el PRONA y ahora es, me parece, Caliwarma, ¿no es cierto? Ya. ¿Yo puedo acceder a Caliwarma? No. ¿Ustedes? Tampoco. Pero sus hijos, si tienen que estar en el colegio, sí. La pregunta es entonces, ¿es un servicio público? Sí, pero no del todo. ¿Por qué? Porque no es universal ni restricto. Es decir, a mí me restringe. Y tampoco es universal porque yo no puedo acceder a él. Entonces ahí se considera semipúblico, porque el acceso es focalizado. O sea, está orientado a una población objetiva, solamente a ellos. Y evidentemente va a estar orientado por indicadores de pobreza o pobreza extrema, como el caso de Caliwarma, ¿no? Desnutrición crónica que se genera en distritos o en contextos de pobreza extrema, ¿ya? Evidentemente tiene un acceso selectivo a los beneficiarios del servicio, o sea, yo selecciono, ¿no? Tú, no todos, ¿ya? Entonces, en este cuadro donde tengo tipos de gestión, tipos de bienes, voy a indicar dónde van a desarrollarse los procesos de los proyectos de desarrollo, que son básicamente en los individuales, cuando hablo de gestiones, ¿ya? Pero básicamente aquí. O sea, en proyectos de impacto universal o en proyectos semipúblicos, donde es focalizado. Y concretamente y específicamente aquí, en estos dos. ¿No? Generalmente un proyecto de desarrollo siempre tiene una población objetiva hacia la cual está dirigido. ¿Ya? Entonces, a manera de conclusión, ¿qué yo puedo decir? Que los proyectos de desarrollo que impulsan las organizaciones, ¿qué cosas son? Hipótesis de acción, supuestos, ¿no? Supuestas soluciones, que a partir de determinados enfoques de desarrollo, que son los que vamos a ver ahorita, van a buscar ¿qué cosa? Modificar una situación que yo he considerado como ¿qué? Como problemática, ¿ya? Y en virtud de eso, de esta situación, se va a intentar beneficiar a determinados grupos, que pueden ser rurales o pueden ser urbanos. ¿Urbanos? Sí, urbanos. Por ejemplo, el vaso de leche. Es urbano, no es rural. Yo puedo acceder al vaso de leche si demuestro que efectivamente soy una persona de condición humilde, que vive dentro de la ciudad. Me dan vaso de leche, desayuno, almuerzo. ¿No es cierto? Entonces, en esos casos, puede ser urbano o rural. Si es rural, evidentemente, proyectos como Caliwarma, que van, ¿no es cierto?, a los distritos más alejados del país. ¿Ya? Urbanos de bajos recursos, evidentemente. Listo. Entonces, ¿qué es un proyecto de desarrollo? Yo lo he planteado de la siguiente manera. A ver. Ya. Miren. Defino un enfoque de desarrollo. ¿Ya? Un enfoque es, ¿qué cosa? El discurso bajo el cual voy a generar el cambio social. Esto me va a ayudar a interpretar, ¿qué cosa? La población destinataria del proyecto. Es decir, a quienes quiero solucionar el problema. Luego, esto me sirve como modelo teórico también, ¿para qué? Para identificar hipótesis de acción. O sea, de mi enfoque de desarrollo, de lo que yo creo que debemos ser y debemos tener todos como ciudadanos, genero ¿qué cosa? Mi hipótesis de acción. ¿Qué voy a hacer para solucionar ese problema? Y luego, identifico cuál es la población destinataria.
Y luego, del feedback entre identificar problemas, formular objetivos y definir estrategias, ¿no es cierto? Esas, ¿no? Los insumos que les puse, ¿se acuerdan? ¿No? Y la población destinataria se produce un feedback, una retroalimentación. ¿Y cuál es el producto? El proyecto de desarrollo. ¿Que utiliza qué cosa? Una metodología de marco lógico, donde tengo jerarquía de objetivos, tengo fines, propósitos, resultados y acciones con metas bien planteadas, ¿no? Concretas, indicadores, fuente de verificación, es decir, cómo voy a evaluar mis indicadores, de qué manera. Los indicadores son las variables con las que voy a medir. Las fuentes de verificación son cómo las voy a medir, ¿ya? Y los supuestos, es decir, cuáles van a ser los resultados, ¿ya? ¿Me entiendes hasta aquí? Esto, cuando yo tenga esto, tengo un proyecto de desarrollo, ¿ya? Entonces, el ciclo del proyecto va primero por el diseño, obviamente, salto ¿a qué? A la implementación, pero en esta implementación tengo ¿qué cosa? Seguimiento y monitoreo. Es puntual, tengo seguimiento y tengo monitoreo, es decir, ¿al seguimiento a qué? A que lo que yo estoy haciendo esté en base a qué? En base a mi diseño. Y el monitoreo, es decir, que el seguimiento es, yo dije que iba a hacer A, B y C. Entonces, en mi implementación, en esta fase del proyecto me toca estar en A. Entonces yo tengo que hacerle el seguimiento de que efectivamente yo esté en A. Pero cuando yo estoy en A, mi proyecto, mi matriz de marco lógico me dice que yo debería tener estos indicadores. El monitoreo es evaluar esos indicadores. Entonces, el seguimiento es la fase del proyecto y el monitoreo es los indicadores que me van a indicar cómo estoy implementando el proyecto, ¿ya? Entonces, seguimiento, ¿qué estoy implementando? Monitoreo, ¿cómo estoy implementando? ¿Ya, chicos? Y luego, evaluación. ¿La evaluación de qué? De todo el proyecto. Evalúo el diseño, evalúo la implementación y obviamente evalúo el resultado final, ¿ya? Pues acá hay una retroalimentación que va desde el diseño hasta la implementación propia, ¿ya? Y obviamente evalúo el resultado, pero evalúo todo el proceso también. Entonces, esto es el ciclo de proyecto detallado, ¿no es cierto? Acá en el diseño que tengo, el enfoque de desarrollo, la identificación de los problemas, objetivos, estrategias, ¿no es cierto? La jerarquía de los objetivos, mis presupuestos, ¿no? Cuánto dinero tengo, y luego, evidentemente, ¿qué dice ahí? Ya, la evaluación, ¿no? La evaluación propia del proyecto que yo tengo que hacer. Y luego paso a la implementación, donde voy a implementar ¿qué cosa? Gestión, desde el aspecto administrativo, los procesos que voy a hacer para implementar ese proyecto, y de la parte de la ejecución, que es más programático, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué manera? Esto. ¿Ya? Todo esto recae ¿en qué? En un monitoreo de actividades. Y paso a la evaluación. Evalúo proceso y evaluación ex post facto. El ex post facto es algo que yo hago, que se hace per se en la ciencia política. A diferencia, por ejemplo, del derecho, ¿no? El derecho no hace una evaluación ex post facto, la ciencia política sí. Es decir, la ciencia política evalúa después de los hechos. Ya sucedió, lo que intenta hacer la ciencia política es explicar por qué se dio de esa manera. Entonces, la evaluación consiste en esto, en el ex post facto. Evaluar después de que ya implementé, ya hice el proyecto, y evalúo. ¿Resultó, no resultó? ¿De qué manera resultó? ¿Ya? Este es el ciclo de la formulación del proyecto. ¿Cómo lo formulo? Bueno, primero tengo un diagnóstico que tiene que ser participativo. ¿Qué cosa quiere decir un diagnóstico participativo? Involucro a la ciudadanía. ¿Cómo? ¿De qué manera? Aquí se hace, primero, levantamiento de información, de dos maneras. Encuestas y focus group. ¿Qué es un focus group? Por ejemplo, nosotros presentamos y empezamos a debatir. ¿Cuáles son los problemas de Ica? Entonces tú miras, transporte, seguridad, mayor inversión en infraestructura, qué sé yo. Entonces empezamos a discutir, ya. Entonces identificamos, por ejemplo, suponiendo después de un debate largo, identificamos que son transporte, infraestructura y seguridad. Y nos planteamos, ya, en transporte, ¿cuáles son los problemas? Y empezamos a discutir. Tú miras, mucho tráfico, mucho vehículo particular, no, transporte pesado. Y evaluamos cuáles son los problemas en transporte. En infraestructura también evaluamos cuáles son los problemas y lugares en seguridad, ¿no? Todo eso luego que yo he hecho,
Ese es lo que se conoce como diagnóstico. Luego son los grupos focales. Toda esta información que yo he recolectado es información cualitativa, es decir, no está numéricamente comprobada. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir esta información cualitativa en información cuantitativa. Es decir, ahí es donde yo, en base a esta información que he recopilado ustedes, hago una encuesta y mando encuesta. Y saco los porcentajes. ¿En qué porcentaje la población de Ica considera que la infraestructura es un problema en su ciudad? O la seguridad es un problema en su ciudad, ¿no? ¿Y qué aspectos de la seguridad? De repente hemos dicho la seguridad, de repente con los turistas, o en la seguridad propia del asalto a mano armada, o de repente el pandillaje, o sea, ¿se entiende? ¿No? Disgrego la información y la recopilo numéricamente. Luego paso de este diagnóstico participativo ya a mi línea base, que son los problemas, y luego de que ya tengo identificados los problemas, derivo a objetivos. ¿Correcto? Y acá me planteo los objetivos. ¿Qué cosa voy a solucionar? ¿Qué cosa tengo que hacer? Reducir. El objetivo es puntual. Como es numéricamente, ya lo tengo numéricamente. Por ejemplo, supongamos que el 50% de la ciudadanía percibe que el problema del transporte, el problema de la seguridad es el asalto a mano armada. Entonces, en mis objetivos, yo podría poner un objetivo general, por ejemplo, reducir en un 20% la percepción de la ciudadanía de Ica sobre los asaltos a mano armada. Reducir en un 40% la venta ilegal de armas. Reducir en un 10%, ¿no es cierto?, el índice de denuncias por robo a mano armada. O sea, concretamente, ¿qué cosa? ¿En qué porcentaje? Numéricamente, ¿no? No, pues, vamos a hacer de Ica la mejor ciudad del mundo. ¿Cómo lo hago? Ya, los objetivos son puntuales, ¿no? 10%, 30% acá, reducir esto, aumentar en un 80% la vigilancia nocturna, ¿se entiende? O sea, datos concretos, ¿ya? Luego salto a las alternativas, es decir, de mis objetivos salto a mis alternativas, a plantear más de una alternativa para cumplir esos objetivos. Si quiero aumentar en un 80% la vigilancia, ¿qué tengo que hacer? De repente tengo que contratar mucho más serenos, o de repente comprarle los francos a los policías, o de repente organizar juntas vecinales, ¿no? O sea, ¿qué cosa voy a hacer para aumentar en un 80% la vigilancia nocturna? ¿Ya? Entonces, formulo las alternativas, luego las evalúo. ¿En base a qué? ¿Se acuerdan cuál era la finalidad de la administración pública? Lo acabamos de ver. ¿Cuál era la finalidad? Eficiencia y eficacia. En base a esos dos aspectos, eficiencia y eficacia, voy a evaluar yo mis alternativas, ¿no? En base a esos dos aspectos. Y luego, una vez que tengo la mejor alternativa, ¿paso a qué? Dice proyecto perfil. ¿Qué es el proyecto perfil? El proyecto perfil es el primer esquema, como el primer borrador de mi proyecto. O sea, ya está. Hice mi diagnóstico, planteé mis objetivos, planteé las posibles soluciones bajo un proceso de evaluación de eficiencia y eficacia, ¿no es cierto?, de optimizar recursos. He seleccionado la que yo considero la mejor solución, y eso se convierte en un proyecto perfil, que luego va a pasar ¿por qué? Por un diseño óptimo de una propuesta concreta ya de proyecto. O sea, esto es como un borrador, como un primer proyecto. Luego, aquí en la parte de diseño óptimo de la propuesta, voy a evaluar demanda, tecnología, es decir, qué herramientas tecnológicas tengo para realizar este proyecto, la envergadura del proyecto, cuántas personas van a ser beneficiarias, cuánto me va a demandar de gasto, cuántas instituciones o cuánto apoyo de otras instituciones, por ejemplo, del gobierno central necesito, ¿no es cierto? Beneficios y costos, ¿no es cierto? La sostenibilidad del proyecto, que sea un proyecto que se sostenga solo y que no tenga que estar todo el tiempo el Estado abonando y generando un gasto, ¿no? Y evidentemente la participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces todos estos aspectos entran dentro del diseño óptimo de la propuesta. Hago la evaluación de ¿qué? De la viabilidad. ¿De verdad es viable lo que yo estoy planteando? ¿Se puede hacer? ¿Puedo crear juntas vecinales en Ica? Sí, no. ¿Cierto? Luego el aspecto técnico, ¿no? El aspecto económico y financiero, cuánto voy a gastar,
el aspecto social, si tiene capital o no, y luego el aspecto ambiental en el caso de que sea un proyecto como por ejemplo desarrollo económico, ¿no? Voy a construir piscigranjas, por ejemplo, ¿no? O sea, las piscigranjas para el criadero de truchas necesito un impacto ambiental, no pueden, de verdad, no voy a hacer piscigranjas en Ticre, ¿no? O sea, van a morir todas, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener un aspecto, la evaluación del aspecto ambiental, ¿se puede hacer? No se puede hacer. Todo esto entra en la evaluación de la viabilidad, y ahí deciden paso a qué, ya al proyecto en sí. O sea, ya este es el proyecto en sí. O sea, tenía un perfil de proyecto, más o menos qué cosa iba a hacer. Ya hice el diseño, ya evalué mi viabilidad. Cuando pasa esto se convierte en un proyecto. Y en ese proyecto ya voy a evaluar qué cosa, factibilidad y la prefectabilidad. La factibilidad, lo mismo que las políticas públicas, las limitaciones que yo tengo para implementar el proyecto, ¿no? Y la prefactibilidad, aquellas limitaciones que pueden estar internas dentro de la institución, ¿ya? Entonces, cuando yo cumplo todo este proceso, este es el proceso del diseño del proyecto. Todo eso tengo que hacer yo para diseñar un proyecto de desarrollo. ¿Qué enfoques tengo? Bueno, el enfoque de desarrollo, discurso sobre el cambio social, ¿ya? ¿Con énfasis en qué? En la dimensión política y las relaciones de poder e intereses subyacentes. Esto es netamente político, el discurso del libro. Por ejemplo, los del PPC nos hablan de la democracia social cristiana, el bienestar común, el bien común, ¿no es cierto? Todos que nos llevemos bien, ¿ya? Desde su visión, cómo genera un proyecto. Humana con el nacionalismo, no estatalización de las empresas. Entonces, desde esa visión del nacionalista, que la izquierda del socialismo, ¿no? Ya, ¿qué plantea? Es decir, esta visión es política, una dimensión netamente política, ¿ya? En base a eso, luego voy a pasar a ¿qué? Estrategias, cursos de acción, es decir, caminos, por dónde voy a ir. Ya tomé la decisión de caminar, yo lo planteo así, ya tomé la decisión de caminar, ese es el enfoque de desarrollo, ya, voy a caminar, no voy a correr, no voy a saltar, no voy a caminar, ya tomé la decisión de caminar, ya, voy a caminar. La estrategia es por dónde voy a caminar, ¿okay? ¿Qué curso voy a seguir? Y luego, la herramienta, que es el marco lógico, el plan operativo y el monitoreo y la evaluación, ¿ya? Es decir, esto es, si decido si camino, corro, salto, por dónde voy a ir, y la herramienta es, voy a caminar pero con qué zapatos, Nike, Fila, Adidas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí esta analogía? ¿Ya? Entonces es la decisión, el curso de acción a seguir y la herramienta que tengo, cómo lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, tenemos tipos de proyectos que pueden ser sociales, productivos, de infraestructura o ambientales. Los proyectos sociales son los que están relacionados a derechos, conocimientos, capacidades, salud, inclusión, ¿no es cierto? Este es el gobierno de la inclusión, equidad, por ejemplo, un proyecto orientado a la igual participación de hombres y mujeres, ¿no es cierto? O a generar, por ejemplo, se hizo un proyecto, Manuela Ramos hizo un proyecto, se me fue el distrito, pero tuvo una idea de proyecto para generar en un distrito mayor incidencia de participación política de la mujer, para que las mujeres en ese distrito puedan participar en política. Fue muy interesante y fue un proyecto de desarrollo orientado a ¿qué? A un tema de equidad de género, ¿ya? Todos esos aspectos yo puedo tener. Luego, respecto a la cultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, en departamentos como Cusco, ¿no es cierto? Sería muy importante un proyecto orientado a eso. Igualdad entre valores y mujeres, ¿no? Y todo otro aspecto que se te ocurra que pueda estar en un proyecto social, ¿no? Que tenga que ver con temas sociales. Productivos, fortalecer microempresas, pymes, mejorar las cadenas productivas de mi región, generar mayor empleo, generar mayor ingreso, mejorar el acceso al mercado, ¿no? Que no solamente 2 o 3 puedan comprarse un Smart, ¿no es cierto? Sino que todo Ica tenga Smart en su casa, y obviamente la calidad de los productos. Los proyectos de infraestructura son canales de riego, ¿no? Puentes, escuela, infraestructura básica como casas, ¿no es cierto? Carreteras para mejorar la conectividad vial, o las eléctricas, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tenga que ver con construcción, ¿ya? Y los ambientales, bueno, son ecológico,
manejo de residuos sólidos, que no tenemos. Pero nosotros tenemos, ¿sabes en qué? Proyectos de desarrollo, proyectos sociales en infraestructura. Ahí se concentra la mayor cantidad. Luego, por ahí, algunos que otros va a proyectos productivos. Pero en proyectos ambientales, uno que otro, pero casi no hay. Casi no hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, quien sí tenía un proyecto para aire limpio era Jesús María. Jesús María puso en todo el distrito, construyó unas casetas donde tú entrabas y respirabas aire limpio, ¿no? Tenían un purificador, era un proceso que habían hecho y tenían purificadores de aire, entonces tú entrabas ahí y respirabas aire limpio, supuestamente, ¿no? Lejos de todo el smog, de todo el aire puro, ¿no? La intención del proyecto, ¿cuál era? Pues construir eso en todo el distrito, ¿no? Y de esa manera generar un aire más limpio, más respirable y todo eso. Fracasó el proyecto, ¿no? Abandonaron las casetas, nunca se hizo más, hicieron 2 o 3 en el distrito y nunca se volvió a hacer porque el nuevo alcalde no lo ve como prioritario. Se dejó de hacer. ¿Y esos proyectos, profesor, de la municipalidad de reciclaje de las botellas PET? También, por ejemplo, quien tiene eso es Pueblo Libre. Pueblo Libre tiene contenedores de reciclaje. Por ejemplo, Pueblo Libre tiene la basura en los parques, tiene la basura debajo. Esto así, de este tamaño más o menos. Tú abres, pones tu basura y la basura no está en las calles. Tú no ves basura en las calles. De hecho, Pueblo Libre debe ser uno de los sitios más limpios, si no es el más limpio. Pero no porque, obviamente implica un nivel de educación, pero porque generó un proyecto de impacto ambiental. ¿Para qué? Para que la basura no esté en las calles, para que no pasen los camiones. Por ejemplo, no hay camiones de basura en Pueblo Libre. No hay. En la madrugada, a eso de las 3, 3 y media, pasa un contenedor, abre el depósito, saca la basura, cierra el contenedor y se va. Pero no necesitas, no hay que sacar tu basura a las 6, no pasa con la campanita, no hay eso. El frente va, pones en el contenedor. Y también tiene reciclaje. Entonces el reciclaje, por ejemplo, es ¿qué cosa? Manejo de residuos sólidos, ¿no? Pueblo Libre sí tuvo un buen proyecto en manejo de residuos sólidos, ¿no? Y hasta ahora lo tiene. Ojalá que el nuevo alcalde lo siga manteniendo, porque de verdad yo tuve la oportunidad de trabajar en Pueblo Libre un tiempo y fue una muy bonita experiencia porque respiras otro aire, una tranquilidad, parques muy limpios, llegué a encontrar hasta ardillas, ¿no? Entonces sí le da una bonita cara al distrito, evidentemente, ¿no? Caminas por el centro de Lima, bolsas de todo, ¿no? En cambio, en Pueblo Libre, un distrito muy limpio y sobre todo en los parques, hay un cuidado extremo a los parques, ¿no? Por algo es el distrito que tiene más parques en Lima, ¿no? Es el distrito con más parques, creo que tiene algo de 86 parques. Y es un distrito pequeño, ¿no? El Pueblo Libre es la mitad del cercado de Lima, pequeño. Tiene solamente 4 entradas, hay 4 entradas a Pueblo Libre. Por algo también es uno de los distritos más seguros, ¿no? Porque es pequeño. Entonces hay solamente 4 entradas. Entonces se puede manejar fácilmente. Es un distrito muy manejable. La última gestión de Rafael Santos descuidó un poco la seguridad, ¿no? Pero es muy sencillo manejar ese distrito porque también es un distrito que se presta, ¿no? Tiene 4 entradas al distrito, 4 avenidas principales, nada más que generan la entrada al distrito. No tiene problemas de límites, ¿no es cierto? O sea, es un distrito que se puede manejar. Y aparte, es un distrito también que tiene la mayor cantidad de profesionales, ¿no? Entonces, según el CISFO, ¿no? La encuesta de hogares del INEI, es el distrito con mayor porcentaje de profesionales, concretamente profesores universitarios, abogados y doctores, ¿no? Entonces, también eso involucra un nivel de cultura, ¿no? Evidentemente, y eso permite también que se pueda manejar mejor el distrito. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Sí. ¿El vaso de leche dónde entraría al taller? Social, porque tiene que ver con inclusión y con equidad. Pero ya sobrepasó el tiempo, ¿cierto? ¿Debe tener un tiempo el proyecto? Un proyecto debe tener un tiempo, sí. Entre 10 años más o menos. ¿Y el vaso de leche cuánto tiempo? El vaso de leche sí. Lo que pasa es que lo que se ha hecho con el vaso de leche es que ha cambiado de nombres. Primero era vaso de leche, luego ha cambiado a comedor popular, ¿no? Y ahora me parece que tiene otro nombre, no me recuerdo ahorita. Porque inicialmente el vaso de leche lo hizo Barrantes, ¿no? Y era el vaso de leche. Luego cambió a comedor popular.
Y después cambió con Fujimori, cambió con Marco Polo. Y de ahí el mismo Fujimori lo cambió a comedor de madres. Y ahora ha cambiado, ya tiene otro nombre, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que en realidad, claro, si yo lo veo, lo analizo, sí, pues es un proyecto que ha durado años, ¿no? Pero en realidad es un proyecto también que se ha autosostenido, porque hay municipios que ya han capitalizado el vaso de leche y le han dicho ya, ¿sabes qué? Gobierno central, ¿sabes qué? Municipalidad, yo voy a administrar el vaso de leche a partir de ahora, ¿no? Por ejemplo, sigue subsistiendo el vaso de leche en el distrito de Carmen de la Legua. De hecho, es el distrito que mejor maneja el vaso de leche. ¿Pero por qué? Porque evidentemente todo alcalde que entra se ha hecho fuerte, ¿eh? No solamente ya es un proyecto, sino es un capital político, ¿no? Porque todo alcalde que quiere entrar a Carmen de la Legua tiene que sentarse a negociar con la mamá del vaso de leche, ¿no? Tiene que sentarse con ella y hablar. Es más, desde que entró Félix Moreno, que estamos hablando hace 10 años atrás, ¿no? Desde que entró Félix Moreno a Carmen de la Legua, ningún alcalde ha ganado las elecciones sin tener el apoyo de las mamás del vaso de leche. Todo alcalde que ha ganado en Carmen de la Legua ha ganado con el apoyo de las mamás del vaso de leche. Ahora, Carmen de la Legua también es chico, ¿no? Es más chico que Pueblo Libre todavía, ¿no? Entonces, si hay 100 o 120 madres, debe ser la mitad o el 70% de las madres del distrito. Entonces la mamá jala el voto del hijo mayor, ¿no? Oye, vota por él porque ya aportamos con él, ¿no? ¿Quieres seguir recibiendo más de leche? Ya, vota por él, ¿no? Entonces ya se ha convertido en una fuerza política, ¿no? Por ejemplo, el último alcalde, que es Leca, que se ha reelegido, no, bueno, pues estaba ahí la presidenta del vaso de leche de Carmen de la Legua en el meeting de cierre de campaña. O sea, ya el apoyo era, pues, ¿no? Tácito, ¿ya? Listo. ¿Otra pregunta? ¿Diferencia entre programas y proyectos? La diferencia entre un programa y un proyecto. Un proyecto parte del Estado, pero lo puede ser un privado. Es decir, supongamos que yo soy una ONG. La ONG Manuela Ramos hace un proyecto para la igualdad entre hombres y mujeres acá en Ica, para que, digamos, la mitad del Consejo Municipal de Ica sea de mujeres y la mitad sea de varones. Ya es un proyecto de concientización y todo lo demás. Lo hace la ONG, lo construye la ONG y le dice al Estado, ¿sabes qué, Estado? Mira, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Para generar mayor igualdad. El Estado lo observa, lo deriva al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer lo ve y dice, ya, ok, listo, lo trabaja con la municipalidad. O directamente puede ir a la municipalidad y digo, mira, tengo este proyecto, ¿te parece? ¿Te parece viable? La municipalidad dice, ya, listo, ok, lo vamos a hacer. Destinamos el presupuesto, pero es el proyecto de la ONG, o es un proyecto que yo he diseñado. Y ¿qué hago? Lo hago mío. El Estado lo hace suyo, pero sigue siendo un proyecto que ha venido externamente. En cambio, un programa parte del Estado. Un programa no puede, o sea, nunca un programa parte de un privado. Un programa parte del Estado, de una línea de acción del Estado. El Estado dice igualdad social, inclusión social, listo. Todos los programas que tenga el Estado. Cunamá, Caliwarma, Pension 65, Juntos, ¿no? Entonces, el programa parte del Estado. En cambio, el proyecto puede venir de manera externa. Y aparte, el tiempo impacto, ¿no? Los programas suelen ser más largos, ¿no? Suelen ser de más de 15 o 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque un programa es una medida, o sea, el proyecto es una medida de ¿qué? Es una medida de solución. Yo pretendo solucionar, quiero generar desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hay una idea, ustedes han escuchado el estado de bienestar. Ya, el estado de bienestar es supuestamente la idea de que existe el estado papá. O sea, el estado que te da salud, te da seguridad, te da educación, no tienes que pagar nada, para eso está el estado te da todo. Esto ya surgió en los Países Bajos, ¿no? Allá después de la Guerra Fría, del colapso de toda Europa, se empezó a tener esta idea del estado de bienestar. Y se extrapoló, lo cogió a la izquierda, y se extrapoló y vino en el contexto del constitucionalismo social, que eso sí ustedes no saben, ¿no? El constitucionalismo social llegó al Perú y se estableció el estado de bienestar. Un programa es parte de lo que se conoce como un estado de bienestar. Es decir, un programa es
la preocupación del Estado por solucionarte tus problemas. Juntos. Juntos se da 100 soles a las familias más pobres, con la condición de que tú mandes a tus hijos al colegio. Ya, pero 100 soles es realmente un aporte para esas familias. No, sí, de qué manera. ¿Cuántas familias beneficiarias hay en Juntos? Cuantitativamente, vamos a mencionar la estadística porque hay un padrón, pero cualitativamente, ¿he generado un desarrollo? ¿Hay un impacto? Esos niños que van al colegio efectivamente tienen niveles de asistencia, ¿no? Hay un seguimiento del Estado, no lo hay. O sea, simplemente les estoy dando. El vaso de leche en algún momento fue un programa, ¿no? Porque simplemente se daba, no viene por eso. ¿Cuál era la intención del vaso de leche? Sacarlos de la pobreza. ¿Cómo los iba a sacar de la pobreza? Voy a sacar de la pobreza simplemente dándole desayuno. O sea, un programa es una actividad del Estado, pero no necesariamente tiene la finalidad de solucionar un problema. No simplemente ve una situación problemática y es lo que se conoce como un paliativo, ¿no? Un parche. Allá, hay pobreza extrema y hay niños que no van al colegio. Ya, entonces yo te doy 100 soles, 5 minutos a tus niños al colegio. Ya, listo. Pero ahí no hay ningún proyecto, ahí no hay una finalidad, no hay un objetivo. ¿Qué cosa voy a solucionar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Dónde está mi alternativa de solución? ¿Dónde está mi matriz de marco lógico? ¿Dónde están mis metas? Eso no tiene el programa, un proyecto así. ¿Entendió? ¿Por qué entonces hay programas y no se evalúa todo como un proyecto? Porque eso depende estrictamente del Estado. Por eso les decía que hay que abrir la mente. Porque es una decisión política. La pregunta es, ¿al Estado le conviene hacer proyectos de desarrollo? Objetivamente, claro que sí, porque genera desarrollo, ¿no? Genera estabilidad. Pero, por ejemplo, en Juntos, yo tengo un personal, o sea, acomodo gente. En Pensión 65, a todos los que me repartieron volantes los puedo meter como fiscalizadores. Entonces, ¿me conviene tener programas o proyectos? Me conviene tener programas. Entonces, aplico programas, ¿no? Una cultura. Esa fue también una herencia de Fujimori, ¿no? El populismo. Un programa es populista. Un proyecto no. Un proyecto sí busca un desarrollo. Mientras que un programa no. O no siempre. En realidad los programas por eso son más largos, ¿no? Juntos, ¿cuántos años tienes? De Toledo, ¿no? Toledo, García, Humano. Lo más probable es que se regrese a García siga para... ¿Se ha visto también que hay otro enfoque? También. Los enfoques son distintos. Sí, evidentemente, todos deberíamos hacer los proyectos, como el presupuesto participativo debería ser del 100% y como todos deberíamos ser responsables con eso, pero no funciona así, ¿no? La dinámica es eso. ¿Ya? Seguimos. Entonces, estos tipos de proyectos de desarrollo van a generar básicamente desde un enfoque territorial, es decir, los planes de desarrollo concertados se van a dar en proyectos sociales y proyectos productivos. Si para la gestión pública existe el presupuesto participativo, para los proyectos de desarrollo existe el plan de desarrollo concertado, el PDC. ¿Qué cosa es el PDC? Imagínense esta misma reunión, pero con agentes y actores sociales, gente que lidera. Y nosotros nos decimos, ok, ¿cuáles son los problemas de nuestra ciudad? Entonces, 1, 2, 3, 4, listo. Los planteamos y decimos, ok, vamos a tener incidencia en esto, en estos aspectos. Y en base a eso genero proyectos sociales, proyectos productivos. ¿Ya? Entonces, en base al enfoque territorial, es decir, a la circunscripción de las ciudades, a la circunscripción de los departamentos, de los distritos, yo voy a tener planes de desarrollo concertados. Es decir, planes que me van a decir qué cosa voy a desarrollar, ¿no es cierto?, pero concertadamente con toda la ciudadanía, para que evidentemente tenga una legitimidad. Pero cuando son proyectos de infraestructura y proyectos ambientales, no necesariamente van a obedecer a un plan de desarrollo concertado. Muchas veces vienen simplemente por la visión o la idea de la autoridad. ¿Ya? Entonces, el plan de desarrollo concertado es una herramienta básica, fundamental. ¿Se utiliza? No. ¿Por qué? Porque tampoco es vinculante, al igual que el presupuesto participativo. ¿Debería serlo? Obviamente debería serlo. Pero tampoco se utiliza porque no es vinculante. Los municipios no están obligados a hacer plan de desarrollo concertado. Es más, en el municipio de Chosica, quien ha impulsado el plan de desarrollo concertado en Chosica no ha sido la municipalidad, ha sido la diócesis de Chosica, ¿no? La diócesis de Chosica, a través de su área social, ¿no es cierto?, con sus trabajadores sociales,
han impulsado, han movido, han capacitado a la ciudad, a las comunidades y a la ciudadanía de Chosica. Y luego ha ido donde el municipio le ha tocado la puerta y le ha dicho, oye, yo ya he capacitado, ¿por qué no hacemos un plan de desarrollo concertado? Y la municipalidad, ¿sabe lo que le dijo? Le dijo, bueno, pero yo no sé hacerlo. O sea, la municipalidad, que es la que tiene que hacer esto, le dijo, ya, pero ¿cómo se hace? No sé. Entonces ahí tuve la oportunidad de participar, porque la ley tampoco sabía, tuvo que tercerizar. Entonces ahí entramos en un grupo de amigos a prácticamente hacerle el plan de desarrollo concertado a la municipalidad. Cuando la municipalidad debería tener funcionarios que hagan el plan, pero cuando no tuvieron, y en eso se gasta también. Por ejemplo, el plan de desarrollo concertado del distrito de Barranco, ¿ya?, ha costado 10.000 soles. 10.000 soles ha costado el distrito. Y lo han hecho 2 personas. Uno de ellos amigo mío. 2 han hecho el plan de desarrollo concertado de Barranco. ¿Y los funcionarios de Barranco qué han hecho? Nada. Pues no lo saben hacer, porque no se utilizan. Pero como no es vinculante, nadie le da importancia a ello. Yo sé que cuando hablamos de estos temas uno reniega, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? La pregunta es, ¿se pueden articular los proyectos? Claro que sí, se pueden articular. Desde una inversión social basada en medios y fines, yo puedo articular todos mis proyectos. Los puedo articular. Es decir, mi proyecto social puede también tener un impacto. O sea, si yo quiero mejorar los niveles de pobreza, puedo hacer proyectos productivos. Por ejemplo, en Quimbiri, en el distrito de Quimbiri, se hizo un proyecto para mejorar el desarrollo socioeconómico. ¿Saben lo que hicieron en Quimbiri? Dijeron, ya, vamos a construir piscigranjas. Y construyeron piscigranjas, criaderos de truchas. Hicieron el proyecto, se hizo todo lo demás. Y era un proyecto, obviamente, primero, de impacto social, pero también iba ligado a un proyecto productivo, porque iba a mejorar ¿qué cosa? Iba a mejorar la producción del distrito, ¿no es cierto? Los niveles de producción del distrito, ¿no? Se estaba ampliando una nueva actividad, ¿no es cierto? Entonces, ahí por ejemplo hubo una articulación entre ambos proyectos, ¿ya? Sobre eso, por ejemplo, en ese distrito, ese proyecto fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque todos eran ganaderos y agricultores. ¿Quién iba a criar truchas? Si todos eran ganaderos y agricultores. Entonces, cuando fue luego la consultora a evaluar, llega al distrito, va a las piscigranjas y ve un montón de niños tirados ahí, ¿no?, metidos en la piscigranja, tirándose clavados. Le pregunta al gerente de desarrollo y dice, oye, no, lo que pasa es que se les estaban muriendo las truchas y pues, en la fiesta patronal del distrito las matamos a todas, las servimos en platos, ¿no?, y ya hemos creado una piscina municipal. Entonces el proyecto, impacto cero. Otro en el distrito de Quimbiri, ese sí fue una estafa, ¿no? Alguien se le prendió el foco, fue al distrito de Quimbiri y dijo, ya, ¿saben qué? Vamos a mejorar la producción agrícola del distrito. Y para eso vamos a industrializar la producción agrícola. Ya no vamos a cultivar artesanalmente, sino ahora con caterpillars. Y compraron un montón de caterpillars y se gastaron 25 millones en compra de caterpillars. La municipalidad le iba a dar a los agricultores su caterpillar con un bono, ¿no?, una facilidad de pago, ¿no?, le iban a pagar en 25 años, una cosa así. Evidentemente el que hizo el proyecto y vendió los caterpillars se llevó sus 25 millones al bolsillo y se fue y se regresó a Lima. Después, cuando fueron a evaluar, todos los caterpillars estacionados en el depósito le preguntan qué pasó, ¿por qué no lo están utilizando? Bueno, nunca vinieron a capacitarnos, nunca nos dijeron cómo se utiliza, yo solamente sé usar mi chaticaquia y no sé cómo se utiliza. Entonces, también hay un problema en los proyectos de desarrollo, o sea, no solamente hay que hacerlo y pensarlo, sino también hay que ver cómo lo voy a ejecutar. Si yo voy a utilizar Caterpillar, tengo que entender que esa ciudadanía nunca en su vida ha tenido de repente un solo televisor. Entonces, menos va a saber manejar tremenda máquina. Entonces, tengo que capacitar. O llevo gente que opere, ¿no es cierto?, esas máquinas, o qué cosa, o los capacito a ellos para que puedan operar esa rueda. Usted dijo que hubo una compra de 25 municipales, pero para eso tuvo que haber un proceso de contratación, ¿no? O el proyecto no se oye, ¿no? No. Los proyectos... Se han hecho las bases
no se, o sea, porque ahí yo creo que no se ha considerado eso, capacitar a la gente, todo eso. Claro, obviamente. Ellos presentan ciertas garantías para la ejecución. Yo creo que ahí también hubo una decadencia de autoridad, es un desconocimiento. Primero, es un proyecto mal pensado. Porque yo no puedo venderle a una persona que por más de 30 años ha utilizado una chaquetaña para cultivar su tierra, un caterpillar. No puedo hacerlo. Y segundo, obviamente, en el proceso de licitación, de compras, también evidentemente las personas encargadas de hacer la licitación no previeron que tenía que no solamente comprarse, sino también tener un proceso técnico de capacitación, ¿no? Evidentemente es también un error en la contratación, pero el error más grave es pensar un proyecto. O sea, cuando yo pienso un proyecto, no lo debo pensar desde mi oficina sentado. Yo tengo que ir al sitio, analizar, estudiar a la ciudadanía qué aspectos culturales, sociales tiene para luego construir el proyecto. O sea, no lo puedo hacer simplemente desde mi oficina sentado, qué bonito. ¿Sabes cómo se hacen los proyectos acá en Perú? Un proyecto base, hazlo prueba, métete a internet, Google, pon proyecto social, proyecto de desarrollo, ¿no? Con PDF, y seguro te va a salir un proyecto de desarrollo de algún distrito X. ¿Sabes lo que hacen en Perú? Eso es lo que hacemos acá. ¿Sabes lo que hacen nuestros alcaldes? Ya, proyecto de desarrollo económico social de ICA. Ya, pero yo estoy en La Libertad. Entonces, constituyo ICA por La Libertad. Y tal cual, y lo ofrecen 10 mil proyectos. No hay un estudio, un diagnóstico de la realidad de mi distrito, de mi población objetiva, porque ICA no es igual que La Libertad. Entonces, así se hacen los proyectos acá. Copia y pega, copia y pega, copia y pega, copia y pega. No, eso pasó en Quimbiri también pasó. El gobierno central también viene. También lo hace. ¿Y por qué? Porque esos proyectos muchas veces, bueno, con la reforma que se ha hecho en el SNIP, algunos ya no pasan por el SNIP. Y así pasan por el SNIP es técnico. Eso vamos a ver ahorita cuando vemos el SNIP es técnico. El SNIP es lo único que ve, es un tema técnico. ¿Está bien o está mal? Pero no ve aspectos sociales. O sea, tú para generar una carretera no necesitas hacer un árbol de problemas. Pero el SNIP te solicita una. Y a veces lo tercerizan con la finalidad de evitar las responsabilidades también dentro de... O sea, ese es nuestro problema